Los pequeños Oscar y Carsten llegaron a la residencia de los Valestena a visitar a Inés y ella no les dio la bienvenida. Carsten pensaba que más parecía que Oscar era repudiado por la pequeña Inés y como si hubiera escuchado esas palabras por arte de magia, Oscar giró la cabeza y lo miró. Ciertamente no pudo haberlo escuchado, pero parecía que reconocía la energía negativa que se dirigía hacia él. Carsten miró por la ventana fingiendo ser indiferente, apartando los ojos de su primo y su prometida. No fue porque hubiese alguna razón, sino porque es algo que los adultos suelen hacer. Pero no importa lo que haga Carsten, no alcanzará la extraña madurez de Inés. Inés le dijo a Oscar que por lo general es costumbre avisar con al menos una semana de anticipación antes de realizar una visita, pero por alguna razón parece que Su Alteza se ha sentido totalmente cómodo viniendo a su residencia y ha ignorado el protocolo, por lo que no han podido recibirlo como es debido, lo cual se traducía como que era culpa de su estupidez que haya sido grosera por su ignorancia. Carsten estaba algo acostumbrado al habla de Inés, por lo que ya no le sorprendía que apenas tuviera 6 años. Sin embargo, Oscar, que no comprendía la situación, creía que Inés se disculpaba sinceramente, cuando en realidad Inés lo culpaba abiertamente. Inés, que sabía que Oscar no era capaz de entender nada de su sarcasmo, le hablaba como si fuera un niño tonto. Le dijo que no estaba preparada para recibir al príncipe heredero y que sus padres tampoco estaban, por lo que era difícil para ella y además estaba nerviosa. Lo cual era mentira. Oscar solo era una molestia para Inés y además Oscar le dijo que no necesitaba preparar nada ya que solo vino a verla a ella. Por lo que Inés solo dijo que no era oportuno en ese momento y Carsten seguía sin entender cómo era posible que Oscar no entienda ni papa de lo que dice Inés. Carsten podía entenderla, ya que desde que se comprometieron compartieron más momentos, por lo que aprendió el idioma de Inés como si fuera una lengua extranjera. Sin embargo, Oscar le dijo a Inés que quería hablarle de un libro que le recomendó, La vida de Don Juan. Oscar dijo que leyó ese libro por segunda vez hace unos días. Inés, nada interesada, solo le dijo, ya veo. Pero no pudo parar a Oscar. Él decía que el libro fue impresionante, que no podía resistirse a leerlo de nuevo, y que su afición por la literatura era un serio problema, ya que no le dejaba tiempo para estudiar sobre la gobernación imperial. Lo cual fue increíble para Carsten, quien solo había visto a Oscar dormirse cada vez que leía el libro. Aunque Oscar tenía una excelente aptitud para los estudios, no la tenía para la literatura. Y cada vez que Inés se encontraba con el príncipe heredero, este hablaba de literatura que no conocía. Inés, cuando vio una señal de ignorancia, habla en un tono de «no quiero tratar con un ignorante que ni siquiera sabe esto», apuñalando la tenacidad de Oscar, que debería ser el más inteligente porque era un niño de 10 años. Inés le respondió con una expresión desagradable diciéndole que mejor no le hubiera recomendado nada. Oscar le dijo que no sea tonta, porque siempre era un placer intercambiar conocimientos con ella, que personas como ellos están destinadas a la soledad, soportando la ignorancia de las masas y que cada vez que la veía sentía que podía respirar, y señaló con la barbilla a Carsten, insinuando que su prometido ignorante no conoce el sufrimiento de personas como ellos. Inés miró a Oscar como si no tuviera idea de lo que dice, y luego miró a Carsten, era como si recién se hubiera dado cuenta de que él estaba ahí. Y Oscar seguía con sus parloteos de que los niños que los rodean son infantiles y estúpidos, apuntando nuevamente con su mentón a Carsten, y además añadió que le costaría conocer a alguien tan intelectual como él. Inés no creía que fuera así. Oscar no paraba de hablar, diciendo que, en vez de apostar por un futuro incierto, será mejor que le dé la oportunidad de deshacer su decisión equivocada, mediante una solicitud formal a la familia imperial, y remató proponiéndole casarse con él. Carsten miró el rostro inmóvil de Inés y a su primo de 10 años que sin saberlo había traicionado el nombre imperial de Ortega. Inés le dijo que ya tenía un compañero que Oscar conocía muy bien y él respondió que como su sirviente más cercano no tendrá problema en cederle a su esposa. Inés ya no pudo soportarlo más, le dijo que ya no le gustaba Su Alteza. No solo Oscar, sino Carsten no podían mover ni un dedo, y se hizo un silencio insoportable. ¿Por qué?, le preguntó Oscar, e Inés le dijo que no quería. Carsten retrocedió lentamente para esconderse, aunque fue demasiado tarde. Inés, quien fue la primera en pronunciar su nombre, lo llamó diciéndole: «Carsten, ven aquí, eres mi prometido, ¿qué estás haciendo? ¿No me proteges?». Oscar dijo: «Dime por qué Inés Valestena de Pérez». Carsten lo volvió a llamar Inés.
Oscar dijo nerviosamente: «Deja a ese estúpido niño en paz». Inés volvió a hablar diciendo: «Carson, su majestad el príncipe heredero me está metiendo en problemas». Después de decir que no le gustaba el príncipe heredero, de repente actuó como una jovencita que no podía tener una conversación difícil con un hombre, solo porque le convenía. Era una situación muy molesta. Como resultado, Carson, quien fue tratado como el hombre de Ortega a la edad de solo 6 años, se vio obligado a aceptar el pedido de Inés, diciéndole a su primo con mucho respeto que era difícil para su prometida. Oscar le dijo que no era una conversación de niños, esta era una conversación de adultos. Y bueno, diremos que Carson y Inés tienen 6 años y Oscar tiene 10. Carson sintió el peligro y ahora quería alejarse más de Oscar. Como dijeron, querer y gustar eran cosas diferentes y ahora parece que a su primo realmente le gusta Inés. Pero antes de que sus pies pudieran moverse, la mano de Inés lo jaló y lo empujó delante de ella. Carson la miró con incredulidad. Entonces, Inés amablemente volvió la cabeza hacia adelante. Oscar, ocultando su enfado, dijo que no se iba a salir con la suya, faltándole el respeto al príncipe heredero. Y el pequeño Carson dijo que no era así. Desde el momento en que Inés le hizo una lamentable petición a Carson, Oscar, que ya se había convertido en un matón callejero, la volvió a llamar. En primer lugar, señorita Inés, sé que no quiso decir eso. Entiendo que se sienta presionada, después de todo algún día iba a ser el gobernante de ese imperio. Inés le dijo a Carson que ya había escuchado suficiente y que ya le dijera que no a Oscar. Y Oscar, mirando a Inés, le dijo que solo ella era la mujer más digna de convertirse en emperatriz, aunque no lo era tan bien como su madre, pero como era una mujer maravillosa no había un mejor compañero que él, y pronto se dará cuenta, cuando pase el tiempo y el rostro angelical de su prometido cambie, que mire hacia el futuro, su matrimonio será el más importante y no puede arruinarlo con una decisión tan precipitada. La pequeña mano de Inés de repente agarró el hombro de Carson. La única vez que había tocado a su prometida fue cuando los adultos lo obligaron a darle la mano en la ceremonia de compromiso. Oscar le pidió que se aleje de Inés y ella tomó su brazo y tiró de él. Oscar avanzó hacia ellos, entonces Inés retrocedió y al mismo tiempo Carson retrocedió con ella. Gracias a esto, Oscar parecía un matón tratando de hacerles daño, por lo que muy enojado le dijo a Inés que ese era un engaño de Escalante, pero Inés ni le prestó atención y le dijo a Carson que estaba mareada y que la lleve a su habitación. Por lo que Oscar le dijo que se mueva a Carson, e Inés le dijo que espera, que le está dando un dolor terrible de cabeza, y Oscar le decía que era su señor, e Inés que acaso no podía ayudarla. Ahora estaban en una especie de guerra por Carson, un tira y afloja entre el futuro señor y la extraña prometida. ¿No puedo simplemente tirarlos a la basura? ¿Hasta cuándo debo sufrir así? Pensaba el pequeño Carson, y estaba sintiendo el cansancio de la vida. Ser llamado maestro, ser un pequeño duque, un señor. Desde el principio ninguno de ellos encajaba en sus aptitudes. Todavía tienes 6 años, no existe tal cosa como un señor para ti. En ese momento, Inés Valestena dijo palabras que estaban en el corazón de Carson. Y Oscar gritó: ¡Carson! Fue el primer momento en que Carson tomó la mano de Inés Valestena y corrió con ella huyendo de Oscar. Momentos después, en la habitación de Inés, ella le decía que ya puede soltar su mano y el pequeño le preguntaba si ya no tenía dolor de cabeza. Obviamente era una mentira, y ella se lo confirmó. En medio del pasillo, que ya estaba bastante lejos de la biblioteca personal de Inés, Carson miró hacia atrás una vez más para ver si Oscar los perseguía, y preguntó en estado de shock: ¿cómo puedes mentirle al príncipe heredero? Ella lo había hecho, claro que sí, diciendo que estaba mareada con una cara que no parecía dolerle nada en absoluto. Inés le dijo que sería una vergüenza para la familia imperial reprender a los Valestena por algo así. Además, su primo fue el primero en molestarla. Carson miraba con extrañeza la habitación de su prometida, en la que había accidentalmente entrado por primera vez, mientras pensaba: ¿por qué demonios le gusta una chica como ella? Habla de forma grosera y tampoco es linda. Inés llamó a su criada pidiéndole agua, y Carson pensó que también era algo tierna, pero sobresaltado por sus pensamientos, incluso si era tierna, él sentía que él era mucho mejor de lo que ella se merecía. Una criada vino con un cuenco ancho lleno de agua. Inés se lavó las manos, frotándose lo suficientemente fuerte como para parecer algo obsesiva. Carson la miró como explorando, aprovechando su distracción.
Tampoco es muy bonita, pero creo que es un poco linda verla lavarse las manos diligentemente con el ceño fruncido. Los niños suelen ser pequeños y los pequeños suelen ser lindos, así que no importa cuán extraños sean, pueden ser tan lindos como él. Inés lo llamó Escalante. Él la miró como un cachorro cuyo nombre había sido llamado por su amo. Inés le dijo que estaban comprometidos, pero aún no se han casado, así que no puede caminar así por la habitación de una mujer. Ella hablaba como si no tuviera 6 años, y le dijo que se lave las manos ya que todos en su habitación deben de estar limpios. Después de eso, Inés tomó la mano de Carson y empezó a limpiarla. Él quiso protestar, pero curiosamente hacía todo lo que Inés decía que haga. Era la primera vez que se sentía tan avergonzado a pesar de que su madre, la niñera y las criadas le habían lavado las manos innumerables veces. Sus manos eran pequeñas, pero las de ella eran aún más pequeñas, eran las manos de una muchacha. Bajó la cabeza para evitar el contacto visual con Inés. Era la primera vez que miraba la mano de una chica así. Carson inclinó la cabeza para que Inés terminara, incluso le secó las manos. «Escalante, ¿qué te pasa?» Carson le dijo que antes no lo llamó por su apellido. De repente, Inés sonrió y le preguntó, «¿Quieres que te llame por tu nombre? Pensé que me odiabas», y Carson lo negó. Pero Inés encogió un poco de hombros como si no le importara y le dijo, «Lloraste porque no te querías casar conmigo». «¿Cuándo lloré?», negaba Carson. Y luego volvió a llorar cuando Inés le dijo que tenía que vivir con ella hasta que muera y que iban a tener un bebé. «Basta, Valestena», pidió Carson. Sus orejas se pusieron rojas, además se preguntaba por qué se sentía tan avergonzado. «Bueno, te llamaré por tu nombre, Carson». Sus mejillas se sonrojaron ante esa voz. Parecía patético como un niño que nunca había hablado con una chica. Inés golpeó el asiento a su lado y le dijo, «Ven aquí». Esa voz otra vez, la voz de un amo llamando a su perro, pero no era tan fría como siempre. Verdaderamente nunca había sido tratado así, al menos hasta donde un Carson de 6 años podía recordar. Solo Inés Valestena hacía eso. Y Carson le dijo que era rara. «¿Yo?», le preguntó Inés. «La gente dice que te gusto, pero si realmente fuera así, no me tratarías como me estás tratando ahora». Inés le preguntó, «¿Es extraño que me gustes?». Y Carson, con la cara roja de nuevo, tartamudeó, «¿Realmente te gusto?». Inés solo se encogió de hombros y dijo que si no le gustara, ni siquiera habría querido casarse con él. Su respuesta fue ambigua, pero el contexto de la misma parecía bastante positivo. «Inés, la gente dice que todavía eres demasiado joven para entender el gran honor que es casarte con el príncipe heredero y que solo me escogiste por ser lindo». Inés lo admitió con frialdad. «Es cierto, te elegí por tu cara. ¿Hay alguien a quien no le gustan las cosas bonitas?». Carson le preguntó si de verdad le gustaba su cara, y ella le dijo que sí, que es sutil. Entonces Carson le dijo, «Dices que te gusto, pero eres muy grosera conmigo, ¿no quieres impresionarme?». Y ella le dijo, «¿Por qué debería preocuparme por impresionarte?». Y Carson dijo que si quiere gustarle al menos, debería hacer eso, y fue cortada abruptamente por Inés. «Te equivocas, no necesito que gustes de mí, yo no necesito eso». Carson ha sufrido las confesiones, la tensión excesiva y el afecto excesivo de las jóvenes más de 100 veces, desde el primer recuerdo que tiene en su memoria. «Carson Escalante, lo único que debes recordar es que me gustas mucho». Ella lo dijo de nuevo, lavándole el cerebro, «Me gustas». Y Carson miró a Inés como poseído mientras se sentía con la cabeza. De nuevo, Carson Escalante, de 23 años, se sentó torcido en el dormitorio de su prometida, mirando con desconfianza la habitación desocupada. Todo había sido raro desde entonces, desde la primera vez que se conocieron, cuando lo eligió, incluso cuando dijo que le gustaba. Fue gracias al escenario del dormitorio de Inés que los viejos recuerdos fueron tan vividos. ¿Cuándo fue la última vez que vino a esta habitación? Bueno, a los 20 años después de graduarse de la Academia Militar, estuvo a punto de ser comisionado a la flota costera de Castera, y ese día tuvo los mismos pensamientos que hoy. ¿Es posible que el tiempo simplemente no fluya en esta habitación? No tengo ningún interés en ti, señor Escalante. ¿Que no le intereso? ¿Habrán cambiado sus sentimientos por mí? Carson siguió pensando en la chica tímida cuya devoción hacia él era bien conocida en el mundo social, que le expresaba su cariño enviando innumerables regalos y cartas, donde había palabras de bendiciones y cariño, expresiones apasionadas que no tenía forma de responder.
La habitación de Inés realmente parecía haberse detenido en el tiempo. No importa cuánto mires a tu alrededor, nada ha cambiado. Pero Carson estaba buscando algo diferente, una pista del por qué cambiaron los sentimientos de Inés. Una vez le gustó tanto Inés Valestena que se cansó de él. Carson se sintió aturdido por sus pensamientos. Se preguntaba si Inés se habría sentido incómoda por sus cambios físicos cuando llegaron a la pubertad. Era posible que un joven Carson tuviera dificultades con una chica, pero Inés siempre fue la excepción. En ese momento eran incómodos el uno con el otro. Era natural que la distancia aumente, y en algún momento ella dejó de llamarlo por su nombre. Carson murmuró mientras enterraba su rostro desconcertado en la palma de su mano. Desde entonces, o antes de ingresar a la academia militar, hubo demasiadas veces en las que de repente se topó con ella. Inés siempre fue oscura y dura, por lo que era difícil notar el cambio, pero si lo pensaba con un poco más de delicadeza, podía ver la diferencia. Desde entonces, la suprema dulzura de Inés hacia él también ha tenido fama en los círculos sociales mendocinos. A pesar de todas las miradas desfavorables hacia ella, esto nunca le afectó. Tan pronto como Inés entró en la habitación, encontró a Carson sentado en la distancia frente a ella y le preguntó: ¿Qué haces, Escalante? Al menos Inés no ha vuelto a usar la palabra señor. Carson inclinó la cabeza hacia atrás, fingiendo estar relajado. No debía responder de inmediato como si estuviera ansioso por eso. Observó el vestido oscuro que llevaba Inés, los botones abotonados hasta el cuello y el pelo oscuro recogido con fuerza para evitar que se le cayera. Definitivamente hubo una cosa que cambió en esta habitación. Un cuerpo que ha madurado maravillosamente que no puede cubrir con ese traje que parece de luto. Eso solo fue un rayo de luz para Carson. Sería su única alegría de su vida matrimonial, especialmente ese pecho. Era tan conveniente tener una expresión tan seria como si estuviera considerando algo muy importante, incluso con esos pensamientos lascivos. ¿Por qué no estás interesada en mí? Contrariamente a su actitud relajada, lo que salió directamente de la boca de Carson fue el punto principal. Como si hubiera olvidado por completo la existencia de Carson, Inés, que se lavaba las manos, suspiró sin mirarlo. Inés. Pero ella se lavó las manos con calma. El hábito del lavado compulsivo sigue siendo el mismo. Carson decidió estar más tranquilo, así que la esperó en silencio. Finalmente, Inés, dándose la vuelta, le dijo que no significaba nada mientras se limpiaba las manos. Carson, sobresaltado por la extraña mirada que le dirigió, como un viejo hábito, se sintió deprimido por un tiempo. Pero ya no era el niño de aquellos tiempos, ahora era un robusto oficial en su tercer año de servicio. Esa no es una respuesta suficiente para mí. Inés le dijo que ya sea que piense que si es lo suficiente o no, realmente no le importa. Inés Valestena. Inés le dijo: solo lo dije para que te sintieras mejor. Lo sé, todo sobre tus infidelidades, y te dije que no te preocuparas por mí y que eras libre de hacer lo que quieras. ¿Qué parte de eso no entendiste? Carson frunció el ceño. Hubo un breve silencio después de eso. Murmuró como si de repente hubiera alcanzado la iluminación. Ahora entiendo. Estás enojada. Por eso estabas siendo tan sarcástica conmigo. Inés no entendía lo que decía Carson. ¿Le dijo yo? ¿Cuándo? O de lo contrario, fueron palabras vacías sin autenticidad. La expresión bien arreglada de Inés se desvaneció un poco. No había señales de querer preguntar qué clase de mierda era, pero Carson interpretó la expresión principalmente para sí mismo y continuó. Inés Valestena, tiendes a darle demasiada importancia a la decencia. Entonces, estar celosa, coquetear conmigo, golpearme y enojarte sería demasiado incómodo para ti. Para nada. Si ese no es el caso, tal vez estabas preocupada por cómo me sentiré. ¿Te das cuenta de lo que dices? No tiene sentido, ¿verdad? Hablas como si yo estuviera envuelta en un amorío con otro hombre. ¿Lo estás? ¿Eso es importante? Carson obligó a detener su cabeza, que casi sintió involuntariamente. Inés suspiró suavemente. Soy la flor del muro a quien nadie le importa, y el cuervo de Valestena, tal como tu primo solía decir. La razón por la que los hombres no te persiguen es porque ya tienes un prometido demasiado guapo. Era natural que pasara desapercibida porque estaba vestida de esa manera, pero irónicamente resaltaba como un cuervo negro sentado entre los coloridos pájaros. Además, con ese cuerpo era pan comido someter a cualquier noble estúpido. Carson se pasó la lengua por los labios como si intentara decir algo más y luego se calló.
Inés le dijo que la razón por la que las mujeres lo buscan así es porque, a diferencia de él, sus encantos no son tan amenazantes como los suyos. Ella lo sabía y realmente no le importaba. Además, le dijo que no estaba conforme ni disconforme con el matrimonio o con él, y que no había ninguna razón para arruinar su relación por algo tan insignificante. ¿Qué quieres decir? Eres un buen material para casarse. Era la primera vez que había oído hablar así de él. Incluso las innumerables mujeres que quieren expulsar a Inés y casarse con él no estaban de acuerdo. Carson le preguntó de inmediato: ¿Estás bien de la cabeza? Cuanto más hablaba pidiendo castigo, acusación y paliza, incluso cuando la otra persona decía que estaba de acuerdo con eso, Carson se preocupaba cada vez más por ella, y se detuvo cuando vio cómo Inés se acercaba a él. Estoy perfectamente bien, soy muy consciente de lo que es estar celosa, así como estar enojada y ser posesiva. Carson asintió con la cabeza. Así que si me traicionas, te mataré. Las palabras que salieron de la boca de Inés fueron increíblemente sangrientas. A veces era muy calmada y de repente decía que lo mataría. ¿Matar? Carson inclinó la cabeza, avergonzado por un momento, mientras que Inés lo agarró del brazo y se lamió los labios. Así soy cuando amo a un hombre. Escalante, sabes que mi personalidad no es tan buena, así que no quiero perder mi energía en un hombre como tú, que ni siquiera me gusta. Fue una matanza de confirmación, pero ¿qué estaba sucediendo aquí? Inés, detente. Todavía no he terminado de hablar. No me interesa seguir escuchándote. No, necesito que me escuches. Carson agarró la muñeca de Inés. Escucha cuidadosamente, Inés. Yo... No quiero escucharlo. Maldita sea, solo escúchame por un segundo. No es lo que crees que es. ¿Cuándo fue que las cosas se volvieron tan dramáticas? Sin embargo, el rostro de Inés, que le devolvió la mirada, estaba empapado en lágrimas. Carson no pudo respirar por un momento. Inés, casi llorando, le dijo: «Entonces, ¿qué debería pensar? ¿Cómo se supone que debo interpretar tu relación con esa mujer?» Signos de interrogación llenaron la mente de Carson. Primero, ¿cómo se llegó a esa situación? Segundo, ¿por qué sostuvo su muñeca? Tercero, ¿por qué empezó a decir tantas tonterías? Y cuarto, ¿su relación con esa mujer? Inés Valestena dijo algo así como «¿tú y esa mujer?». Carson no podía creer la expresión en el rostro de Inés. No hay nada que interpretar, porque no hay nada entre nosotros. El cuerpo de Carson, independientemente de su voluntad, se movió, arrastrando y abrazando a Inés. Esto no podía ser real. Inés, sabes que eres la única que importa para mí. Se sentía como si el cielo se estuviera cayendo. ¿Acaso esto tenía sentido? Era increíble. Le preguntó a Dios desesperado si realmente esas palabras salieron de su boca, pero ya no era de extrañar que su mano empezara a acariciarla como para calmarla. Las pestañas empapadas de lágrimas temblaban lastimosamente en sus brazos, y en el momento en que Inés lo miró con resentimiento con esos ojos húmedos, le dijo: «¿Pensaste que solo yo voy a caer con esto? Eres tan...». Fue un shock, como si el tiempo se hubiera detenido. Carson, que sujetaba fuertemente a Inés, pensó que estaba temblando, pero visualmente no lo estaba en absoluto. Entonces, su hombría despertó, presionando el cuerpo de Inés. «Suéltame, ¿hasta qué punto quieres insultarme? No puedo creerlo, eres desagradable, sucio». El grito irrealmente dramático de Inés perforando los oídos de Carson. De hecho, sorprendentemente estaba apuñalando con sombría el vientre de Inés. Era ridículo, no tenía sentido. «Estás sucio, ¿cómo te atreves a ponerme las manos encima?». Inés le empujó el hombro con la palma de la mano varias veces, pero luego apretó los puños y comenzó a golpearlo. Fue realmente doloroso, incluso con sus puños cerrados, su dedo medio estaba ligeramente levantado tratando de duplicar el dolor. Él gimió y la abrazó con más fuerza. ¡Inés! «Aléjate de mí, déjame ir, no te atrevas a decir mi nombre con esos sucios labios, eres tan sucio como un perro en celo». Carson volvió a hablar de manera frívola. Mi cuerpo no habría reaccionado de esa forma si no estuvieras en mis brazos. Eres la única mujer que puede ponerme así. Carson ya no controlaba lo que salía de su boca. Le dijo que era la mujer que podía provocarle una erección.
Tipo loco, realmente dijo eso, como si no hubiera nada más romántico y sincero que esto en el mundo. Ahora se había dado por vencido a mitad del camino y observó este espectáculo sobre el que no tenía control. Si era un sueño de un animal en celo, esperaba que se despertara pronto. Sin embargo, contrariamente a su sincero deseo, Inés se inclinó la cabeza entre sus brazos y murmuró: «¿Estás diciendo que me dejarás ir si confío en ti, cierto?». Una voz que murmuraba tan suavemente que otras personas no podían escucharla bien era algo que Inés odiaba extremadamente, pero irónicamente era muy lindo cuando ella hablaba así. Estaba comportándose como un tipo extraño, como si hubiera sido poseído. «Carsen, entonces prueba que puedo hacerlo». La prometida, mirándolo con lágrimas en los ojos, despertó extrañamente sus instintos protectores y también lo excitó más. Carsen estaba demasiado seguro de que era un sueño de perro, todo era demasiado irreal, pero a la vez todo era tan realista que dudaba de sus sentidos. Sin embargo, se convirtió en certeza cuando la mano de Inés agarró su centro. «Demuéstrame lo mucho que me deseas, Carsen». Carsen estaba desesperado, repetía en su mente que era un sueño sucio, tenía que despertar y rápido. Inés no era la adecuada como material para delirios de tan bajo nivel. «Tendrás que hacer esto y aquello cuando te cases, pero todavía no, al menos no contra Inés Valestena». Además, como Carsen, que había vivido sin saber qué era la castidad, nunca había soñado con que apareciera una mujer que lo haga sentir de ese modo. Inés se soltó el cabello que había sido recogido. Carsen conocía a Inés desde hace mucho tiempo, pero nunca la había visto así. Ella miró la expresión ligeramente aturdida de Carsen, sonrió y luego levantó lentamente la mano sobre el botón que le llegaba a la punta del cuello. Un botón, dos. A medida que se abrieron los botones, la hermosa piel comenzó a revelarse. Si no fuera por el sueño, era obvio que los hermosos ojos de Carsen no habrían perdido su dignidad y temblarían salvajemente. La respiración se volvió irregular. Ella no llevaba nada debajo de la ropa. ¿Por qué no estás vistiendo nada debajo? Los hombros, que dibujaban hermosas líneas redondas, el pecho y la cintura, que son lo suficientemente voluptuosos y hermosos como para deshonrarse cuando los sostienes en la mano, las caderas, que son tan grandes como el pecho, y las hermosas piernas. Era como una mujer en una pintura famosa que representa un mito antiguo, deslumbrante cuerpo con su largo cabello negro. Ella le dijo que nunca llevaba nada cuando él venía a verla. Sin embargo, Carsen pensó que el hecho de que sueñe como un animal en celo no significa que tenga que despertarse rápidamente. La voz de Inés diciendo que siempre había deseado que un día la tomara entre sus brazos y se familiarizara con su cuerpo, que había estado esperando este día durante mucho tiempo, lo dejó aturdido. Carsen seguía pensando que este debía ser un sueño del que nunca quería despertar. No era un mal sueño en absoluto, no doloroso, no triste, solo Inés Valestena saliendo desnuda en él. Carsen tomó a Inés entre sus brazos y la besó apasionadamente. Sí, de verdad era un sueño, nunca quería despertar. De pronto escuchó una voz diferente que le llamaba. «Carsen». Carsen abrió mucho los ojos. Era un techo familiar, excepto por el rostro de su hermano Miguel, que lo miraba y llenaba todo su campo de visión. Miguel le decía que despierte porque prometió practicar con él en la mañana. Y para sus adentros, Carsen maldijo: «Maldito techo, maldito Miguel, maldición, era un sueño de perro perfecto». Pero no era nada sensato mirar a su hermano menor tan pronto como se despertó y maldecirlo. Miguel, que lo tomó como una extensión de su charla dormida, volvió a sacudir su cuerpo. Carsen, sobresaltado por el contacto, luego estrechó la mano de Miguel con violencia y se incorporó a medias. El edredón se deslizó hacia abajo, revelando la parte superior de su cuerpo, revelando los músculos perfectamente tallados debido al intensivo entrenamiento en la academia militar. Carsen le dijo que se fuera a su hermano. Si hubiera sido cualquier otro, hubiera aceptado, pero esta mañana no era habitual. Carsen, en mitad de un baño, pensaba en las palabras de Inés, esa boca que decía que no quería desperdiciar energía en un hombre como él, que ni siquiera le gusta, por lo que era libre de vivir su vida y hacer lo que quiera. Sin embargo, en medio de sus pensamientos apareció la imagen de Inés sentada al borde de la bañera, tentándolo. Carsen sabía que eran fantasías, pero ¿cómo quería hacer que ese rostro pulcro cambiara en ese momento con cada toque suyo?
La ilusión desapareció y Carson, confundido más que nunca, no se explicaba por qué tenía esos sueños y fantasías con Inés, con la prometida que no le importa ni un poco la presencia de Carson en su vida. Y Carson otra vez maldijo porque en el momento más importante de su sueño, Miguel fue el culpable de que despertara. Pensó que sería mejor salir a la calle y conocer a alguien, ya que sintió que sus vacaciones fueron demasiado largas y el aburrimiento lo hacía volverse loco. Si pudiera mirar el cielo, respirar, ya no sería presa de esas ilusiones tan tentadoras con esa prometida que no es nada simpática y que solo le ha traído problemas. Honestamente, si ella dice que viva como quiera, significa que debe hacer tonterías abiertamente. ¿Acaso eso no era el sueño de los hombres en el mundo? Además, trató de convencerse de que estaba contento de que ella no esté interesada en él. No podía ser más feliz, aunque su cara dijera lo contrario. Momentos más tarde, en medio de un entrenamiento, José Almenara, el tercer hijo del conde Almenara y también su fiel lugarteniente, le decía a su capitán que ha estado repitiendo constantemente las mismas palabras desde que llegó. Carson siempre ha sido silencioso, pero hoy estaba muy distraído y hablador, repitiendo las mismas palabras desde la mañana. Hablaba sobre su prometida Inés Balestena y algo parecido a que no podía ser más feliz. José nunca lo había visto así. Dijo que debe estar realmente contento con lo que ella le dijo. Carson no respondió y levantó su arma de caza. Momentos después golpeó fácilmente a un pájaro que volaba abajo sobre el bosque. Carson, que estaba mirando el humo negro que salía del cañón de la pistola, se volvió hacia el teniente y habló con frialdad. ¿Está señalando que ni siquiera puedo disparar? José se disculpó, no pretendía molestar a su capitán agitando sus grandes palmas parecido a un oso que negaba algo. Y Carson le dijo que si acaso era un payaso que decía cosas que le divertían, y si acaso no conoce la ley militar, y si quiere que le remita a un tribunal militar, y si no es así, entonces cuando tu jefe hable, solo escucha. José asintió y luego abrió la boca con urgencia, como si el breve silencio pareciera un castigo, y le dijo que le tenía envidia. ¿Acaso no es el sueño de todo hombre una esposa que no ata a su marido? Y Carson le dijo que todavía no es esposa, y José le recordó que él también pronto se comprometerá y después de medio año se casarán, pero que desde ahora ya se siente aterrado, porque cuando se case, vivirá bajo la mirada de su esposa por el resto de su vida y ya no tendrá más libertad. Carson le preguntó qué estaba planeando hacer después de casarse, que le preocupe tanto su libertad, y además, ¿acaso cree que es un cabrón como él? José le respondió que no envidiaba el matrimonio libre de su capitán, solo decía que era muy afortunado de tener una novia tan inteligente, y era una suerte la consideración de la señorita Balestena por su esposo, ya que le dio la opción de vivir como le plazca. Y Carson le dijo que esa mujer no es considerada con él, que ella no se preocupa por él en lo más mínimo y que eso está perfectamente bien para él, pero Carson no se veía bien. Se escuchó la voz de una señorita diciéndole a cierto capitán que sus vacaciones estaban siendo bastante largas esta vez, y él preguntó si eso le molestaba, y ella le dijo que de ninguna manera y será un placer verlo durante todo el verano, ya que no lo ha visto desde el verano pasado. La mujer gimió tan pronto como sus labios tocaron su barbilla. De hecho, la mujer ya estaba muy emocionada con solo mirarlo a la cara, lo estaba tirando de la cintura como si no fuera necesario acariciarlo. La ofensiva de una mujer tan agresiva e impetuosa no era desconocida para Carson. Y Carson ya había separado sus labios, pero ella se estaba excitando más frotando su vientre contra la parte inferior de su cuerpo. Estaba tan emocionado que ni siquiera se dio cuenta de que no estaba emocionado en absoluto. Y le dijo, «Señora, espera un momento, aléjese de mí». Y ella respondió que eso era absurdo, ¿cómo podría hacer eso si su uniforme la vuelve loca con solo mirarlo? A pesar de los susurros lascivos que despertarían la excitación de un hombre de inmediato, la parte inferior de Carson seguía siendo tan alta como la de un monje, y ella seguía diciendo que como lo hicieron tan perfecto y que estaba celosa de su prometida, incluso la palabra prometida, esa palabra corta, se convirtió en una piedra para el monje, y Carson ahora sentía que su hombro inferior era una piedra que no tenía nada que ver con él. Una roca sin vitalidad ni instinto, una roca que colgaba entre sus piernas. No puede creer que sea imposible esta edad.
En una extraña sensación de crisis, trató de alejar a la mujer y ella le dijo que sabe que no ama a su prometida. Carson le dijo que al final seguiría siendo el hombre de la señorita Valestena, al menos en el papel, y esas palabras eran un yugo para él, una atadura que tendría que llevar por el resto de su vida. La mujer le dijo que cómo podía hacerle eso, se suponía que esa noche sería de ella. Carson se disculpó y se alejó de ella, pero la mujer lo llamaba, «Señor Escalante», le rogaba, «Capitán Escalante». Ella le suplicaba que fue doloroso recordar esa sola noche que estuvo con ella, y luego irse a la cama con hombres comunes. Si no lo hubiera conocido, no hubiera sabido lo feos que son los hombres en Ortega. Pero en la cabeza de Carson estaban las palabras de ese sueño, donde él le decía a Inés que solo ella lo ponía así. Esas palabras de ese sueño no tenían poder, pero Sombría en ese momento no parecía tener planes de despertarse, y eso sí era una desgracia para él. La mujer le decía, «Señor Escalante, lo siento, ¿acaso estás tratando de emocionarme más? Después de todo eres perfecto, te esperaré aquí». Pero Carson hizo caso omiso del grito desesperado de la mujer. Tenía otra cosa en su mente. ¿Por qué demonios no podía despertarlo? Después de todo, Carson no tiene elección después del matrimonio, ninguna mujer más que Inés Valestena. Entonces no era posible que sea incapaz de hacerlo, seguro era una maldición o algo temporal. Sí, debía de ser eso, no había forma de que Carson a esa edad sea impotente. Carson se repetía esas líneas en su cabeza, pero la vergüenza estaba ahí. Habían pasado unos días desde la reunión secreta que tuvo con esa mujer, y como el recuerdo de Inés seguía apareciendo en sus sueños, condujo a tener sucesivos fracasos. La razón por la que no estaba completamente frustrado a pesar de estos fracasos sucesivos era que estaba fácilmente en celo con una ilusión que ni siquiera existía. Soñaba con Inés Valestena todas las noches, y solo el hecho de pensar en ella hacía que Sombría despertara. Estaba claro que algo estaba mal en él. 3 fallas ya eran lo suficientemente peligrosas para su reputación, y ya no se sentía tan orgulloso de sí mismo. Su cabeza estaba llena de pensamientos esperanzadores de regresar a la costa de Calcera. Para volver a tener estabilidad, tenía que separarse físicamente de Inés Valestena. Carson estaba sentado mirando el asiento vacío a su lado nerviosamente. Los habían invitado a un concierto y esperaba que, como siempre, Inés rechazara la invitación. Siempre era así, él asistía y su prometida no. Desde joven, ella actuó así porque le parecían aburridos los encuentros sociales. Su comportamiento descarado que solo se presentaba cuando era llamada por el Palacio Imperial, y negarse incluso a eso de vez en cuando ya era famoso. Y la razón por la que todos le invitaban era porque el valor de su evento aumentaba si se daba el caso de su escasa asistencia. Por lo que se dijo que todo estaba bien mientras Inés no venga, ya que no quería ser torturado con ella al lado. Carson sentía que se volvió loco por sus pensamientos. Ya ni puede aceptar que no piense en Inés Valestena de esa forma. Su cuerpo lo asfixia por las ganas de quitarle el vestido a su prometida. Él quería quitarle esa cara pulcra, probar esos labios que decían que no le gustaba y confirmar todo lo que vivía en sus sueños. Sus pensamientos cada vez eran más peligrosos. Si no hubiera sido por sus deberes como duque menor, habría regresado antes a Calcera y habría hundido la cabeza en sus asuntos. El asiento vacío de al lado hacía que su imaginación se dispare a cosas que podía hacer, como por ejemplo, arrodillarse a sus pies, sentarse notablemente al escuchar su actuación, levantarle el vestido y acariciar a su esposa en secreto. Pero por favor, solo esta vez que Inés no venga, Carson rogaba en sus adentros. Lo siento, estoy tarde. Carson giró la cabeza rígidamente ante el sonido de una mentira. Inés a su lado le decía que tenía planeado llegar a tiempo, pero Luciano... Y sus palabras fueron cortadas. Inés mantuvo la boca cerrada en cuanto a cómo interpretó el hecho de que la gente se sorprendiera con su apariencia y la miraban de arriba abajo. Pero Carson no pudo cerrar sus labios ligeramente abiertos y la miró fijamente. Su corazón latía como si estuviera roto. Debe haber sido que ahora estaba en un sueño sin poder distinguir la realidad. Carson, desconcertado, bajó la mirada de su rostro y luego palideció cuando se recordó a sí mismo todos sus pensamientos, con solo mirar el dobladillo de su vestido. ¿Por qué estás aquí?
Carson preguntó en voz baja, susurrando, mirándola. Pensó que era un sueño, pero no era un sueño. Podía decirlo solo por la sensación de las puntas de sus uñas cortas clavándose en la carne dentro de sus puños ya cerrados. En lo posible, no quería volver a ver a Inés hasta que terminaran sus vacaciones, pero sí había algo que deseaba cuando la veía por circunstancias inevitables. Sin embargo, la realidad era diferente a su sueño. De hecho, porque la Inés en el sueño era tan glorificada, tan lujuriosa, vulgar y seductoramente exagerada, para sentirse profundamente decepcionado con la Inés real. Retomando su cordura, Carson le dijo a Inés que casi nunca viene a estos eventos a pesar de estar invitada. Ella tocó su mejilla con la mano desnuda, diciéndole: «Señor Escalante, por favor, absténgase de hablar y actuar con dignidad en lugares públicos». Dignidad. La dignidad que Inés le había grabado desde niño. Carson nunca había experimentado días tan dominados por la lujuria. Vivió su vida sin saber de ningún arrepentimiento o hambre de algo. Le dieron todo antes de que lo quisiera y nunca deseó antes a ninguna mujer. Siempre fueron ellas las que lo deseaban primero. No hubo experiencias o mujeres particularmente inolvidables en sus días tranquilos, porque no había razón para darle un corazón a una mujer con la que nunca se casaría y sentiría amor. Por lo que es una suerte hasta cierto punto que la primera protagonista de sus sueños vulgares sea la mujer con la que se va a casar. Era un momento muy incómodo entre los dos. De pronto Inés le dijo que lo sentía por lo de antes. No sabía la razón, pero parecía que estaba un poco molesto. Inés volvió a hablar en voz baja mientras Carson miraba a los artistas que estaban delante. Así que pensé que debería verlo al menos una vez antes del final de sus vacaciones. Creo que hay un malentendido. Ella solo dijo que no le gustaba, por eso dijo que no valía la pena el esfuerzo. ¿Hay algún malentendido aquí? Carson asintió y le preguntó: ¿Es por eso que vino hoy? Si es así, puede verme cuando quiera. Inés le respondió que no es necesario crear una ocasión separada para que se reúnan. Se sentía como si le hubieran golpeado en la cabeza otra vez, esta vez con un trozo de hierro, por lo que Carson le dijo que si quería decir si acaso es porque no están destinados a hacerlo. Y ella le dijo que no hay tal cosa como un gran problema y si acaso se volvió a ofender. Carson respondió que deje de ser tan educada ya que es incómodo e inquietante y hace parecer como si él fuera el descortés ahí. Inés le preguntó: ¿qué pasa? Y se acercó un poco más a él y le dijo: ¿acaso estoy siendo muy irritante hoy? En ese momento Carson dejó de respirar. Inés se veía mucho más linda de lo que había soñado. Inés le dijo: Escalante, estás actuando raro desde hace rato, examinando su rostro. Carson se quedó en blanco y cuando recobró el sentido, se encontraban dentro de un carruaje. Inés volvió a llamar a Carson. ¿Escalante? Carson, quien estaba muy nervioso, bajó la mirada pálida y cansada. Luego apretó los dientes y miró por la ventana y dijo que no era nada en absoluto. Probablemente en este momento Inés esté pensando que estaba loco, y en efecto, así era. Carson se preguntaba internamente por qué actuaba así. Ya no era un adolescente ansioso lleno de hormonas o un pervertido que piensa en eso todo el día. ¿Podría ser? Carson se miró a sí mismo con calma. Su prometida, que aún no había estado con él, sufría todo tipo de cosas absurdas en sus sueños. Es un pervertido que está ansioso por Inés. Es un pervertido que solo piensa en eso todo el día. La miseria entró a raudales en su ser. Era la primera desdicha que experimentó desde su nacimiento. Su ego descuidado se hizo trizas. ¿Qué se sentiría si vivieras toda tu vida como la mayor admiración del imperio y luego colapsaras de la noche a la mañana y te convirtieras en un mendigo vagando por las calles? Carson puso los ojos en blanco con nerviosismo y tomó el cojín de terciopelo que rodaba a su lado nerviosamente y lo colocó sobre sus piernas. Luego, sosteniéndolo, lo abrazó con todas sus fuerzas y solo logró soltarlo después de notar la extraña mirada de Inés. Inés se preguntaba por qué hacía eso Carson. Finalmente había perdido la cabeza. Después de un momento de mirar la locura de Carson, le dijo que si ya estaba despierto, ¿qué tal si salían del carruaje? Carson, perdido, le dijo ¿qué? ¿En serio? E Inés le respondió que por supuesto tendrá que acompañarla.
Carson miró el paisaje fuera de la ventana y se sorprendió de que se encontraran frente a la residencia del duque de Escalante. «¿Mi casa?», reconoció Carson. Mientras Carson dudaba de sus ojos, se abrió la enorme puerta de la residencia. La carreta corrió rápidamente por los jardines de Escalante. Luego, en un instante, se detuvo de nuevo frente a la gran entrada de la mansión. Inés le preguntaba: «¿Cuál es el problema? Te dije que nos dirigimos hacia la residencia Escalante». Carson solo pudo responder que era cierto, aunque la verdad no recordaba nada. Inés, ante el comportamiento extraño de Carson, le dijo que se daba cuenta de que verla no es precisamente agradable para él, pero si sigue actuando así, también será un problema para ella. Carson le respondió que no era así y que sabía muy bien que no la encuentra molesta. Es aterrador y peligroso en este momento, en varios sentidos. Inés, que no podía entender el significado profundo de ello, se encogió de hombros ligeramente. Carson se bajó del carruaje primero, y como si fuera natural, Inés tomó la mano que él le tendía dentro del carruaje y descendió al suelo. Entonces, como en cualquier otro momento, entrelazando ligeramente su brazo, ella le dijo: «Vamos». El toque fue muy ligero, estaba caliente como si estuviera en llamas. Sacó levemente el brazo como si no quisiera tocar tanto a Inés, pero rápidamente fue corregido por Inés, quien valora una forma y un ángulo dignos. Esto era una tortura dolorosa para Carson. Maldita sea Inés Valestena», reclamaba Carson para sus adentros. En poco tiempo, los empleados de la residencia oficial, que se preparaban para encontrarse con el duque en la puerta principal, abrieron los ojos cuando vieron a Inés entrar a la mansión con el brazo entrelazado a Carson. Carson la llevó rápidamente al salón, e Inés le dijo: «Escalante, ¿no crees que es un espacio un poco abierto para que hablemos?». Y Carson le preguntó si había alguna razón para que no pudieran hablar ahí. La voz, que fingía ser despreocupada, estaba llena de una sed irritante. Si hubiera sido un sueño, la habría desarmado y la habría interrogado preguntándole por qué estaba haciendo esa pregunta, porque ella estaba pensando en algo lascivo. Pero por desgracia, es una realidad. Pero definitivamente era mejor que antes. Inés le respondió que por supuesto que no había alguna razón para eso, solo que tenía que discutir algo personal en privado, a lo que Carson le dijo que era lo suficientemente privado, así que puede hablar. A Carson le gustó su severa respuesta, esa dignidad que ni se achica ni se estruja. Carson estaba sintiendo gradualmente la estabilización de la parte inferior de su cuerpo. Nuevamente, el aire del mundo y los ojos de la gente común son los más efectivos para los demonios sucios. Sus arrogantes piernas cruzadas también hicieron que la evidencia desapareciera de su vista. Inés dijo que la última vez se fue con bastante prisa, por lo que no pudo terminar su conversación correctamente, y Carson le dijo que no fue así. En una palabra, la arrogancia de Carson se derrumbó. Inés se encogió de hombros como si no importara y volvió a hablar. «En primer lugar, aprecio el esfuerzo que hiciste por ocultarme la verdad, específicamente a sus intentos fallidos para evitar que su estilo de vida indecente sea expuesto, y que sabe que lo hizo por respeto hacia ella». Carson, tratando de responder con un poco de sentido común, dijo que sabe que tiene que mantener la boca cerrada, ya que es culpable, pero parece que realmente ha perdido la cabeza. Inés solo pudo mirarlo antes de responder. «Déjame terminar, Escalante. Lo decía en serio cuando dije que no tienes que preocuparte por cubrir tus aventuras, ya que no tengo ningún interés en ti y sé que tampoco estás interesado en mí». Carson asintió como si una piedra volara sobre su cabeza otra vez, pero él asintió torpemente. Inés continuó diciendo: «Así que por el resto de nuestro compromiso simplemente puedes continuar como has estado. Ninguno de nosotros va a interferir en la vida del otro, y eso aplica para después de la boda también». La sonrisa desapareció del rostro de Carson. Inés seguía diciendo que mientras ninguno de ellos se comporte de manera abiertamente respetuosa, pueden hacer lo que les guste y mantener fuera los negocios del otro. Carson nunca había oído hablar una palabra tan significativa en su vida. Lo abofetearon varias veces, diciendo que no le importaba lo que hacía, que no le gustaba, que no valía la pena y que ni siquiera era digno de conocerlo. Pero al menos ninguna de sus palabras fue tan significativa como esa. Carson le preguntó si acaso estaba diciendo que pueden hacer lo que quieran mientras sea en privado.
Entonces, ¿qué va a hacer Inés a sus espaldas? Carson pensó de nuevo, si yo lo hago, ella también. En cualquier caso no hubo diferencia. Carson entrecerró los ojos y se levantó. Luego se acercó a Inés, que sostenía una taza de té del otro lado, y se sentó en la mesa, con las piernas abiertas a los costados del vestido que parecía aprisionarla. Era como si de repente saltara y huyera si no lo hacía. Inés, quien bebió unos sorbos de té sin temblar a pesar del comportamiento extraño de su prometido, colocó con cuidado la taza de té sobre la mesa, evitándolo, lo miró y dijo, Escalante, la gente se sienta en sillas, no en las mesas. Y Carson le dijo que ya estaba sentado y teniendo en cuenta que todavía es humano, cree que está bien. Inés le dijo, Escalante, eso es molesto, no me gusta. Por lo que Carson estrechó sus piernas abiertas de modo que las rodillas de ella se tocaran con las de él. Inés, que estaba completamente atrapada, resopló sin luchar. ¿Eres un niño? Y Carson le dijo que antes de llamarlo niño, debía de considerar las tonterías que acaba de decir. El rostro lleno de interrogaciones de Inés era diferente al habitual. Carson pensó que se veía demasiado bonita en el concierto, incluso ahora. De pronto Carson le dijo, Al final todo esto fue todo por tu amante. Dime, ¿sigues haciendo esto para seguir viendo a ese hombre? Se veía un amante, todo tenía sentido. Eso explicaría por qué ignoró su libertinaje, permitiéndole vivir como le plazca en el futuro, e incluso discutiendo cosas después del matrimonio. Tal vez no solo es el hombre, sino los hombres. Carson terminó tranquilamente el cálculo. Ese caparazón estrecho y modesto es solo una farsa para engañar al mundo, y quién sabe cuántos hombres habrán sido seducidos con ese cuerpo bonito. No era irrazonable admirarse y aferrarse secretamente el uno al otro. Carson, que sufre por Inés en sus sueños todas las noches, nunca podría ignorar su poder. Sí, es un cuerpo que puede hacer eso, tiene una personalidad egoísta y habla con hombres. Con unos pocos comandos cualquiera podría ser influenciado. Por alguna razón su estómago estaba hirviendo, no podía expresar ningún sentimiento sobre su comportamiento defectuoso, pero al menos después del matrimonio era un asunto diferente. Inés le dijo que no había ningún hombre. ¿Estaba mal que quisiera hacerle la vida un poco más fácil? Esa es la única razón por la que ha sugerido que esto sea un acuerdo recíproco. Remató diciendo que solo quiere que sea libre, ya que después de todo su vida fue alterada por ella. Carson, que se acabó comprometiendo con ella, aunque era algo que nunca quiso, incluso tuvo que ser el heredero de su casa a tan temprana edad, y todo por Inés. Se supone que estarían casados hace 6 años, pero Carson entró a la academia militar solo para retrasar la boda, y luego terminó enlistándose en la marina. Inés le dijo que en realidad le hizo un favor, ya que no era que no le guste o lo odie, pero estaba feliz de que su matrimonio fuera pospuesto por un periodo de tiempo indefinido, y estaba segura de que eso no significa nada para él. Por un momento Carson sintió como si no pudiera respirar. ¿Que no significa nada para mí? Carson realmente quería saber el por qué de repente dejó de tener sentido para ella. Inés le dijo que él abordó un barco naval y se fue a la batalla solo para aplazar pasar el resto de su vida con su novia, la monja que era su prometida. Pero nada tenía sentido. Carson pensó que ella debía tener algo oculto. Inés siguió diciendo que por eso lo iba a compensar y que le iba a dar más libertad después de que estén casados. Será su esposa solo de nombre y va a llevar una vida separada de la suya. El rostro de una prometida dócil que está dispuesta a renunciar a todo orgullo. Las palabras no pueden ser todo. Carson estaba convencido de que eso no sería todo, era sospechoso. Que habló durante mucho tiempo debido a su personalidad molesta sin siquiera preguntar. Carson entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante, acercando su rostro. Inés lo miró sin pestañear. Por primera vez, Inés tenía una expresión desconcertada. Era una mirada que veía muy a menudo en sus sueños. Carson le preguntó, ¿quieres vivir una vida separada de la de tu marido? ¿Crees que es posible? Inés le dijo que hará lo mejor que pueda por él. No lo ama, y él no la ama a ella. No habrá conflictos. Carson se acercó a sus labios. Inés no podía respirar con los ojos bien abiertos, y cuando él empujó suavemente su lengua, dejó escapar un suspiro caótico por la boca abierta. Todo fue repentino. Tal vez, incluso a Carson, quien impulsivamente le dio a su prometida su primer beso. Tiró de su cuerpo lamiendo su grueso labio inferior en un sonido lujurioso, y Carson vio su cara roja por primera vez. Era la primera vez que rompía su compostura.
Por primera vez la hizo sentirse desconcertada, indefensa, pero le faltó ese sentimiento de satisfacción. Carson le recordó que dijo que iban a tener bebés juntos. ¿No planeaba hacer eso con él? Él estaba bromeando ligeramente con los labios de Inés, que no se había despegado por completo, y luego los volvió a presionar, y dijo que sentía decirle esto a Inés, pero no tendrán vidas separadas. Un sentimiento frío recorrió la suave sonrisa en su rostro. No importaba el pasado, pero la historia del futuro será diferente. Me besarás decenas o cientos de veces, y nuestros cuerpos se juntarán miles de veces. Nunca tocaré a una mujer que no seas tú, y te saciaré hasta que tengas nuestro primer hijo, y luego hasta cuando tengas el siguiente, y aun cuando no estemos procreando niños, yo estaré seguro de satisfacerte, y voy a hacer que tú me satisfagas. No necesito la libertad o la privacidad que tan desesperadamente quieres darme. Mi definición de matrimonio no incluye esas cosas. Soy un bastardo, pero soy mucho más fiel de lo que crees, Inés Valestena. Eso es todo por el capítulo de hoy. En el próximo video conoceremos la historia de Inés Valestena desde su punto de vista, cómo terminó su primera vida a los 26 años y cómo llegó a conocer los límites de su fugaz existencia. Verdaderamente cada muerte que tuvo fue muy triste y los sentimientos que dejaron huella en ella tal vez nunca logré borrarlos. Espero les haya gustado y ya nos escuchamos pronto. No se olviden de comentar qué parte les gustó más, qué piensan de Carson, y si les cautiva que la historia sea contada por el protagonista masculino, que en esta novela nos ha resultado muy bandido. Así que cuídense y denle like. Cuídense, bye.